Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Vargas, soy terapeuta en adicciones. Hoy me gustaría compartirles el testimonio de un joven que duró aproximadamente 15 años en el alcoholismo y la drogadicción. Es una historia muy bonita, muy particular que me gustaría compartirles a ustedes. Es un joven que desde muy pequeño fue expuesto a un ambiente hostil en su hogar, con una desconexión emocional, sobre todo con su padre. Su madre trataba de mantener el hogar a flote. Él era el mayor de cuatro hermanos, vivían con varias dificultades, entonces su madre trataba de ayudarlos a cada uno en la medida que podía. Su padre un poco más desconectado, ¿cierto?, de su hogar y desconectado de sus hijos, así que la madre hacía lo que podía. Desde muy joven, este joven comenzó a deambular por las calles peligrosas de Bogotá, y en este deambular de las calles peligrosas de Bogotá conoció y la droga que conoció fue la base de coca. Droga que lo acompañó por el resto de su adolescencia, de su juventud y parte de su vida adulta, tocando fondos impensados, ¿cierto? Vida de peligro, delincuencia, manipulación, soledad, y olvidó ser una persona normal y ser una persona funcional. Las grandes virtudes que tenía este joven, y digo grandes virtudes claramente porque después lo conocí en otra faceta, pero las grandes virtudes que tenía este joven se venían opacadas por el consumo, por su vida ingobernable, su vida impotente, que giraba en torno y solamente a un objetivo: el consumo de la base de coca. Este deambular de ese joven pasó a hacerse daño físico, daño espiritual, daño emocional, cognitivamente. Claramente fue afectada su vida cognitiva, y su iba por una papeleta de consumo, iba tras una papeleta de consumo. Eso era lo que giraba su entorno, arrastrando no solamente su vida, sus sueños, su juventud, su salud, sino también la de los demás miembros de su familia. Su madre, desesperada, buscó miles de ayudas, buscó miles de internados, buscó centros de ayuda donde quizás pudieran hacer algo por su hijo, pero solo o encontró estos centros donde solo se interesaban en el dinero que ella pudiera aportar, más que realmente poder ayudar a su hijo. Y aquí una reflexión que yo quiero hacer es que cuando vayan a buscar ayuda, ¿cierto?, para sus hijos, averigüen en qué lugar, averigüen los antecedentes y vean las personas si son las personas idóneas realmente para ayudar en la problemática. Entonces, se convirtió entonces en un joven que popularmente se llama, que pasa de fundación en fundación, como carne de fundación. Pasó de una, pasó de otra, salía de una, salía de otra, cada vez salía peor, salía de hecho con más conexiones, con más sitios donde vendía droga. Entonces no era una ayuda realmente efectiva. Este joven claramente perdió su sentido común, ¿cierto? El sentido común, la droga hace que perdamos el sentido común, su percepción de lo bueno, su percepción de lo malo, su moralidad cada vez más permeada por las cosas malas, ese mundo hostil que trae el consumo de sustancias. Entonces lo arrastraron a una vida de calle. Entonces ya pasó a tener una vida de calle. Ahora su hogar eran las esquinas, eran las ollas, era el reciclaje, la delincuencia. Solo el fin de buscar el consumo en su vida. Entonces cayó en el consumo de la base de coca, pero también para sostenerse y para poder pasar los efectos, me contaba él que consumía alcohol. Y entonces comenzó a consumir base de coca y alcohol, base de coca y alcohol, y así duró muchos años de su vida. Impresionante también que claramente él, por ser el hermano mayor, fue un ejemplo, ¿cierto? O un mal ejemplo, en este caso, para el más pequeño de la casa, que era otro joven, otro hombre, que siguió sus mismos pasos, los mismos pasos de consumo, que siguió en este mismo ciclo que vio en su familia y que también sufrió. Entonces el hermano menor siguió los mismos pasos y su madre volvió a ver el mismo infierno que vivió con su hijo mayor. Y su madre y el resto de la familia, el resto de sus hermanas en este caso. Entonces, esta es otra historia que en otro momento las contaré del hermano menor. Bueno, pero por azares del destino, digámoslo así, ¿cierto? Esta madre llegó a mi oficina, recomendada por otra familia que ha vivido una situación similar.
Eh, y esta madre llegó a mi oficina para traer a su hijo menor a recuperación. Entonces, su hijo menor comienza un proceso de recuperación en la casa de internado que tenemos. Pasa un año en su proceso, este joven, y de manera exitosa logra recuperarse. Al poco tiempo, esta hermosa mamá, que hacía todo lo que fuera por sus hijos, me dijo que tenía un hijo mayor, que tenía este mismo problema, pero llevaba mucho más tiempo de consumo y ya estaba en situación de calle. Entonces, que si podíamos traerlo al centro de recuperación que teníamos, el internado que teníamos, para ayudarle. A lo cual yo inicialmente me negué, porque solo trabajaba con jóvenes adolescentes o máximo jóvenes hasta los 25 años. Y ese joven ya pasaba los 32 años y llevaba desde los más o menos 14, 13 años en esta vida de consumo. Así que yo me negué. Eh, entonces también porque conocía un poco de su caso porque su hermano me había contado y pues los alcances que había tenido, los fondos que había tocado, entonces yo sentía que era un joven que quizás podría ser, digamos, peligroso para el entorno de la fundación. Ella en su amor, claramente su madre en su amor, en su insistencia, en decirme que por favor le ayudara porque su hijo menor se había recuperado, entonces ella veía como una luz de esperanza para su hijo mayor que nunca la perdió. Yo le di algunos consejos para que ella los tomara, ¿cierto? Como el no dejarse manipular, el no volverle a abrir la puerta de la casa, de hecho el de cambiarse de barrio, que él no supiera dónde vivía para que no lo siguiera manipulando, pidiéndoles plata, bueno, sacándoles cosas del hogar. Entonces, en la insistencia de su mamá, decidí tener una primera entrevista con él. Cuando me entrevisté con él la primera vez, lo vi como con ganas de cambiar, un poco perdido, eh, no tan coherente, pero sí había algo en él que yo vi que tenía ganas de cambiar. Entonces, desde el primer momento que yo tuve la entrevista con él, le dejé algo claro, ¿cierto? Las normas que debía cumplir se quería recuperarse, ¿cierto? Si se acogía al programa, si se acogía a las normas del programa y si se acogía a los límites que teníamos dentro del programa, podría participar y estar con nosotros. Si no se acogía a esas normas, si no quería un cambio, yo inmediatamente le iba a abrir la puerta y iba a dejar que su vida continuara como venía hasta el día de hoy. Entonces, él me decía que fue algo que lo chocó mucho porque en ningún lado le habían dicho como estas palabras o se habían interesado realmente en él, sino se interesaban más como en el dinero. Me decía él que su madre podría, digamos, dar o pagar en el proceso que realmente en un proceso y en la vida de él. Entonces, estas palabras a él en su momento yo no sabía, pero él me contó que estas palabras me impactaron mucho. Al yo decirle, si quieres hacerlo, te voy a ayudar, pero a la primera que tú no te acojas, te vas porque eres un adulto ya, no voy a permitir que si no quieres cambiar, que tu madre está haciendo un esfuerzo emocional, económico, vayas a botar el dinero que tu madre, ¿cierto? O el esfuerzo que tu madre está haciendo, porque era la mamá la que hacía el esfuerzo. Bueno, y las hermanas ya se unieron y el hermano para ayudarle. Entonces, se lo dejé claro y estas palabras le impactó a este joven. Duró un año con nosotros igual, donde su actitud y ganas de salir adelante eran evidentes, ¿cierto? Se impusieron también a cualquier adversidad, porque tantos años de consumo, también había que manejar la ansiedad en los momentos que él tenía ansiedad. Entonces, duró un año completo haciendo un proceso, ¿cierto? Mentoreándolo con él. Y fue muy bonito porque en este año él realmente tomó la decisión de cambiar y tomó la determinación de cambiar. Entonces ya ha salido de su primer año de internado y estuvo otro año más por voluntad propia. Ya quiso estar por voluntad propia y me pidió que si podía continuar con nosotros en la casa de recuperación y que él aportaba su granito de arena dentro de la casa de recuperación. Entonces yo le dije que está bien, la condición era que estudiara, él quiso estudiar, entonces terminó su bachiller, porque todavía no era bachiller, terminó su bachiller este año, comenzó a servir, ¿cierto? A servir es ayudar a otros jóvenes que tenían esta misma problemática. Después de este año que sacó su bachiller, quiso continuar, ¿cierto? Pero ya en una labor terapéutica. Yo le dije, si querías continuar, si quieres enfocar tu vida en esto, tienes que estudiar. Y definitivamente comenzó a estudiar. Fue a una universidad, tocó puertas con otras personas que conocieron su caso. Entonces, sacó sus estudios de trabajador social, sus estudios terapéuticos, se graduó. Entonces, fue una alegría ver de cómo llegó
que no tenía ni el bachiller y en 3 años logró ya tener un título, ¿cierto? Una certificación como trabajador social de una universidad. Entonces fue muy bonito el proceso de él y el proceso de su familia. Hoy en día ya lleva 5 años libre, ¿cierto? De recuperación. No ha tenido ni una sola recaída y eso ha sido bien difícil. Desde que salió no ha tenido una sola recaída. Tomó la determinación. Claramente él tenía un problema con la base de coca, el consumo de la base de coca y tenía un problema con el alcohol. Entonces él sabía que no podía ni siquiera tomarse una cerveza y tomó esa resolución para su vida. Y en esa resolución no volvió a tomar ni siquiera una sola cerveza porque eso lo puede llevar a la recaída. Entonces lleva 5 años, más o menos, un poco más, yo creo, sobrio. Somos amigos, ya lo considero amigo, estamos en contacto. Ha trabajado en otras fundaciones también. Se casó, ¿cierto? Tiene una esposa, se casó. Ha sido una historia muy bonita. Pronto se los mostraré. Haremos un pequeño video con él porque es una persona que ha pasado por muchas cosas. Esto es una historia resumida. Ustedes pueden imaginarse todo lo que se vive en este mundo, pero es una historia de éxito. Es una historia donde nadie daba un peso por él, donde era una situación muy difícil, una situación de calle, expuesto a muchos peligros, pero el querer y con una buena mentoría, ¿cierto? Con saberlo llevar, saberlo encaminar, podemos salir de esa problemática. Ahora, mi reflexión también es, importa las ganas y la voluntad de aquel que quiere cambiar. Y de ese cambio, ¿cierto? De esta persona que quiera cambiar, poderlo guiar y poderle decir por dónde caminar, qué pasos debe dar y puede ser una recuperación efectiva. Lleva 5 años casado, ya es terapeuta también, ya sacó su certificado como trabajador social. Así que les animo, ¿cierto? Para que si tienes un problema puedas salir. No, este es un problema que fue muy, 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 muy profundo, muy difícil durante toda su vida, pero decidió un día cambiar, se dejó guiar y pudo cambiar. Si sabes de alguien que le pueda ser útil esta información, si sabes de alguien que esté pasando por una situación similar, que necesite ayuda, comparte este video. Hay esperanza, siempre hay esperanza. La esperanza nunca se debe perder, por más fondos que quizás estemos tocando, siempre hay esperanza. Hay que saber, hay que tener la voluntad de cambio y esa voluntad de cambio acompañada con alguien que te ayude a dar los pasos correctos para poder salir. Así que si conoces a alguien, comparte este video, síguenos en nuestras cuentas para más tips, síguenos en nuestras cuentas para más tips de familia, educación, padres, esposos, parejas y problemas de adicciones.